Como todos sabemos, la mazarota es una pieza que se le adhiere, digamos, a la pieza principal que queremos fabricar por medio de fundición, con el fin de eliminar los rechupes o los poros internos que ésta pueda presentar debido a la contracción del material cuando se solidifica. Aquí vemos más o menos una pieza seccionada y al seccionarla podemos encontrar unos poros internos que son debidos muchas veces a la contracción del material. Otros poros pues son debidos, digamos, a gases atrapados, a óxidos metálicos o inclusive a escorias que pueden quedar dentro de la misma pieza debido de pronto a falta de fundente. También los desprendimientos de las arenas pues pueden provocar estos poros. Pero en este caso, los rechupes que se dan, digamos, por la contracción del material, podemos eliminarlos con la adición de estas mazarotas. En este ejemplo vemos que esta pieza tiene dos mazarotas, no necesariamente tienen que ser dos, eso depende muchas veces de la geometría del material, de la pieza, perdón, e incluso puede no necesitar mazarota porque el canal de bebedero puede servir para tal fin. Aquí vemos un esquema del molde donde le vemos en la parte superior la mazarota adherida a la pieza. Las formas básicas de la mazarota que nosotros podemos encontrar, pues básicamente son estas tres. Puede ser de forma cilíndrica, puede ser cúbica o puede ser esférica. Utilizando la regla de Borinov podemos calcular el tiempo de solidificación de cualquier pieza. Como vemos, este tiempo de solidificación depende del volumen y del área superficial de la pieza y además, digamos que esa relación entre el volumen y el área superficial es proporcional a través de una constante de molde, que en esta pantalla la podemos ver como la letra B. Esa constante depende de muchas de las propiedades del metal, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la fórmula para calcular la constante de molde y pueden ver todas las propiedades que están involucradas en este cálculo. Puede ser la temperatura de fusión del metal, la temperatura inicial del molde, que normalmente está a temperatura ambiente, la temperatura de sobrecalentamiento, que es esa diferencia entre la temperatura en la cual yo caliento el metal y le quito la temperatura de fusión. Por ejemplo, si estamos hablando del aluminio, el aluminio puede fundir por lo menos a 670 grados centígrados. Yo podría calentarlo a 800, por lo tanto, el sobrecalentamiento sería la resta o la diferencia entre 800 grados y 670 y nos daría un valor de 130 grados. Esa sería la temperatura de sobrecalentamiento. Y más abajo pues tenemos otras propiedades como el calor latente de fusión, la conductividad térmica, la densidad del molde, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un ejemplo para calcular la mazarota, para esta pieza que vemos en pantalla. Aquí podemos ver las vistas superior y lateral como para darnos una idea de cómo es la pieza. Al utilizar la fórmula, pues debemos reemplazar el volumen y el área superficial de la pieza. Estos valores pues fueron previamente calculados al diseñar la pieza en el SolidWorks. Él nos arroja que tiene un volumen de 148,66 centímetros cúbicos y un área superficial de 358,54 centímetros cuadrados. Al reemplazar los datos en la fórmula de la constante de molde, obtenemos para el material en mención, obtenemos un valor de 3,5 minutos por centímetro cuadrado. Obviamente pues utilizamos esta fórmula para poderlo calcular. Debemos para eso tener en cuenta o en consideración qué material es para poder obtener las propiedades. El material tanto de la pieza que se va a fundir como el material del molde. Una vez obtenemos la constante de molde, que fue de 3,5 minutos por centímetro cuadrado, y sus respectivos valores de volumen y área superficial, pues lo reemplazamos en la ecuación de Borinov
y obtenemos un tiempo de solidificación de 0.601 minutos. Eso es, en teoría, lo que puede demorar en solidificar completamente la pieza que estamos diseñando. Para calcular la masarota, pues debemos seleccionar una de estas tres geometrías que son comunes para las masarotas. Una masarota puede ser cilíndrica, puede ser cúbica o puede ser esférica. E incluso, pues en la realidad se puede combinar alguna de estas tres, dos de estas tres. En este caso vamos a seleccionar una masarota cilíndrica y vemos que tiene prácticamente dos dimensiones, que son la altura y el diámetro. Puede ser de una forma tal que la altura sea igual a 2 veces el diámetro, o puede ser que la altura sea igual al diámetro, o quizás puede ser que la altura sea la mitad del diámetro. Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar una masarota cilíndrica cuyas dimensiones van a ser que la altura sea igual al diámetro. Ya podemos utilizar entonces estas características en la ecuación. Para eso primero calculamos el volumen y el área superficial de la masarota. Como la masarota es cilíndrica, el volumen de un cilindro es pi cuartos por diámetro al cuadrado por la altura. Como habíamos seleccionado o habíamos escogido una masarota cuyas dimensiones sean iguales, o sea que la altura sea igual al diámetro, entonces lo único que hacemos es reemplazar la altura por el diámetro y obtenemos un volumen de masarota indicado de pi cuartos por diámetro al cubo. Para el área superficial tenemos la fórmula del área superficial, que sería pi medios de diámetro al cuadrado más pi diámetro por la altura. De igual manera, reemplazando la altura por el diámetro, obtendríamos un área superficial de 3 medios de pi por diámetro al cuadrado. Con estos valores, ya teniendo el volumen de la masarota y el área superficial, pero cabe aclarar que está indicado, o sea, no tenemos un valor exacto porque como lo que pretendemos es hallar las dimensiones, no tenemos todavía esas dimensiones, entonces nos toca dejar indicado y por eso lo indicamos en una sola incógnita, que sería en este caso el diámetro, y eso es lo que vamos a despejar y vamos a hallar. Tenemos el tiempo de solidificación de la pieza que es de 0.601 minutos y tenemos una constante de molde de 3,5 minutos por centímetro cuadrado. Para poder cumplir el objetivo de eliminar el rechupe se debe tener en cuenta que el tiempo de solidificación de la masarota debe ser mayor al tiempo de solidificación de la pieza. Esto con el fin de que pueda la masarota de alguna manera suplir de líquido a la pieza para eliminar el rechupe. ¿Qué tanto mayor podría ser? Pues en este caso podríamos agregarle un 30% más al tiempo de solidificación de la pieza. O sea que en este caso la pieza nos había dado 0.601 minutos. Si le agregamos el 30%, nos daría un valor de 0.782 minutos. Este sería el tiempo adecuado para que la masarota pueda tener un tiempo mayor al tiempo de solidificación de la pieza y así pueda cumplir con el objetivo de eliminar el rechupe. Ya teniendo el tiempo de la masarota de 0.782 minutos y las demás variables, pues podemos reemplazar en la fórmula. Entonces en el tiempo de solidificación ponemos el tiempo de solidificación de la masarota, que es 0.782 minutos. La constante ya la habíamos obtenido, que era de 3,5 minutos por centímetro cuadrado. Y de manera indicada reemplazamos en la fórmula tanto el volumen como el área superficial. Pero está de manera indicada porque es lo que pretendemos hallar, su diámetro. Simplificando lo del paréntesis, pues obtenemos que lo del paréntesis nos da pi sextos, y despejando el diámetro obtendríamos un valor de 2,83 centímetros. Como habíamos seleccionado una masarota cuya altura es igual al diámetro, entonces la altura también nos va a dar de 2,83 centímetros. Esas serían las dimensiones finales de la masarota. Una masarota cuyo diámetro tiene 2,83 centímetros
igual a su altura.